Hola, buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo creo yo que hay que invertir desde Argentina teniendo en cuenta las particularidades que tiene Argentina. Todos mis demás vídeos, el foro, mis libros y todo lo demás que hago os valen perfectamente a los argentinos también. Pero tenéis algunas particularidades que creo que merece la pena tratar aparte. Si queréis que haga más vídeos tratando otras particularidades distintas a las que voy a tratar aquí en este vídeo, pues escribidme por favor a invertirenbolsa@invertirenbolsa.info. Me decís cuáles son esas particularidades, lo investigo y os doy mi opinión. Y lo mismo os digo a los que seáis de México, Chile, Perú, Colombia y los demás países de Latinoamérica. Y ahora pues vamos ya con el caso de Argentina. Dos de las principales particularidades de Argentina que están totalmente relacionadas son la devaluación del peso y la hiperinflación que tenéis. Por los datos que he encontrado, la inflación media en Argentina en el último siglo, los últimos 100 años, ha sido del 100% al año, que es una burrada. Y en los últimos años la cifra oficial de inflación está entre el 20% y el 50%. Y además, por lo que parece, tenéis la sensación de que esta cifra está sesgada a la baja porque la inflación real es más alta. Estas cifras de inflación pues son algo completamente fuera de normal, como sabéis perfectamente vosotros. Y la devaluación del peso argentino respecto al dólar, el euro, la libra y demás, pues está totalmente relacionada con esta inflación tan alta. Es decir, mientras en Argentina haya hiperinflación, pues el peso argentino se va a seguir devaluando mucho con el resto de las divisas mundiales. Así que tenéis que buscar la mejor forma de protegeros de estos dos problemas, la devaluación del peso y la hiperinflación. Comprar bonos argentinos, pues en principio no os vale, porque si el bono os da el 20%, pero la inflación es del 30%, pues en la práctica habéis perdido el 10%. Por ejemplo, supongamos que hoy tenéis 100.000 pesos y que con ese dinero podéis vivir 60 días. Si cogéis ese dinero y lo metéis en un bono al 20% de un año, pues dentro de un año tendréis 120.000 pesos, que en pesos es más de lo que tenéis hoy. Pero como la inflación en nuestro ejemplo es del 30%, pues resulta que dentro de un año con 120.000 pesos podréis vivir solo 54 días. Así que a pesar de tener un 20% más en pesos, pues en la práctica sois más pobres, porque podéis vivir menos días con ese dinero. Hoy podéis vivir 60 días con 100.000 pesos y dentro de un año con 120.000 pesos podéis vivir solo 54 días. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, dentro de los bonos argentinos los mejores serían los ligados a la inflación. Pero pensad una cosa. ¿Cómo puede un Estado garantizar una rentabilidad superior a la inflación si tiene las cuentas descontroladas, hay hiperinflación, la divisa se devalúa constantemente, etc.? Pues lo más probable es que lo haga publicando cifras de inflación que sean inferiores a la inflación real, ¿verdad? Que es la sensación que tenéis vosotros habitualmente. Pues por eso creo que los bonos argentinos ligados a la inflación tampoco son la solución. De todas formas, como tampoco podéis pasar todo el dinero que tengáis a pesos, todo el dinero que tengáis en pesos no lo podéis pasar a euros, libras, dólares, etc., pues para el dinero que tengáis que mantener en pesos, los bonos ligados a la inflación argentinos creo que son una de las alternativas menos malas y hay que tenerla en cuenta. En cuanto a los $200, que creo que ahora mismo es la cifra que podéis comprar en divisas todos los meses, pues creo que para optimizar esta cantidad lo mejor es que tengáis en cuenta no solo el dólar, sino también el euro y la libra. Por lo que yo sé, lo que hacéis ahora la mayoría es comprar siempre dólares, con el límite que tengáis en cada momento, y tenéis muy poco en cuenta el euro y la libra. Yo creo que es mejor que tengáis en cuenta las tres divisas, el dólar, pero también el euro y la libra, y que en cada momento vayáis comprando la que esté más barata, porque así optimicéis la rentabilidad que vais a conseguir. Os pongo primero el gráfico del euro y el dólar. Los gráficos de divisas ya sabéis que se pueden dibujar siempre de dos formas diferentes. Por ejemplo, se puede hacer el gráfico euro-dólar o el gráfico dólar-euro. El uno es siempre el espejo del otro. En este gráfico que os pongo, la última cotización es 1,14, y eso quiere decir que por cada euro nos dan 1,14 dólares. Para que quede más claro, os he dibujado dos líneas de cuándo está barato el dólar y cuándo está barato el euro. Así que cuando la cotización de este gráfico se acerque a 1, es mejor que compréis euros. Y cuando se acerque a 1,35, es mejor que compréis dólares. Fijaros que estas líneas de 1 y 1,35 no os las he dibujado por los extremos. Y esto es así porque a esos extremos llegan cada muchísimos años. Y como vosotros compráis divisas todos los meses, pues necesitáis unas referencias más útiles que esos puntos extremos a los que se llega cada muchísimos años. Tened en cuenta que este es un gráfico mensual que va de 1980 a 2020, el del euro y el dólar que os acabo de poner. Si en algún momento la cotización llega a 1,50, pues eso quiere decir que el dólar está aún más barato de lo habitual y hay más motivos para que compréis dólares. Y si cae a 0,80, pues el euro está más barato de lo habitual y hay más motivos para que compréis euros. Pero normalmente la mayor parte del tiempo las referencias que os van a resultar más útiles son estas de 1 y 1,35 que os he dibujado. Vamos a ver ahora el gráfico de la libra esterlina y el euro. La última cotización de este gráfico es 0,90
y eso quiere decir que por cada euro nos dan 0,90 libras. Este gráfico, que también es un gráfico mensual, lo debéis usar igual que lo que os acabo de comentar con el gráfico de euro-dólar. En este caso también os he dibujado las referencias que creo que serán más útiles. Entonces, cuando se acerque a 0,85 es mejor que compréis libras, y cuando esté por 0,65 o acercándose, pues es mejor que compréis euros. Así que con estos dos gráficos tan sencillos que acabamos de ver, optimizaréis vuestras compras de divisas y ganaréis más dinero que si solo compráis dólares. Ahora tenemos que ver qué hacer con todos esos euros, dólares y libras que hayáis ido comprando a lo largo del tiempo, que vayáis comprando a lo largo del tiempo. Y creo que lo mejor con ese dinero es que vayáis comprando acciones americanas y europeas, pensando en el largo plazo y en la rentabilidad por dividendo, como explico en mis libros, en la web y en el foro y todo esto. Con esto conseguiréis tener ingresos regulares en divisas fuertes. Y estos ingresos regulares en divisas fuertes son los dividendos que pagan todos los años las empresas europeas y estadounidenses. Vamos a verlo con números y seguimos con el ejemplo que vimos antes, en el que hoy teníamos 100.000 pesos argentinos y estábamos pensando qué hacer con ellos. Recordad que si compramos un bono en pesos argentinos al 20%, dentro de un año tendríamos 120.000 pesos. Pero como la inflación es del 30%, lo suponemos en este ejemplo, pues seríamos más pobres de lo que somos hoy. Porque con una inflación del 30%, simplemente para no perder, tenemos que conseguir tener dentro de un año 130.000 pesos. Y si conseguimos esos 130.000 pesos, realmente no hemos ganado nada, lo que hemos hecho es no perder poder adquisitivo. Entonces suponemos que con esos 100.000 pesos que tenemos o que teníamos hace unos meses, hemos ido comprando $200 todos los meses y ahora tenemos, en lugar de esos 100.000 pesos, tenemos $1.000. Este ejemplo lo voy a hacer con dólares y empresas estadounidenses, pero vale exactamente igual con euros y con libras, y empresas europeas de la zona euro o empresas británicas. Lo que yo recomiendo es que con esos $1.000 compréis acciones de 3M, ATT, Caterpillar, Procter & Gamble o cualquiera de las empresas que tengo en la base de datos de la web, u otras que a vosotros os parezcan buenas. Suponemos que 3M en este momento cotiza $100, así que con $1.000 podríamos comprar 10 acciones de 3M. Suponemos también que el año que viene 3M va a pagar un dividendo de $4 por acción y que la acción subirá un 5% hasta $105. Eso quiere decir que nuestras acciones de 3M dentro de un año valdrán $1.050 y además habremos cobrado $40 en acciones, con lo que tendremos un total de $1.090. ¿Y qué ha pasado en todo este año con el peso argentino? Pues podemos suponer que se ha devaluado un 30%, igual que la inflación, más o menos. Así que si ahora quisiéramos cambiar esos $1.090 que tenemos en pesos argentinos, nos darían 141.700 pesos argentinos. Y esto es más que los 130.000 pesos que teníamos que conseguir para ni ganar ni perder. Así que ahora estamos ganando. Por eso, invirtiendo en acciones de Estados Unidos y de Europa, vais a conseguir ganar a la inflación. Y vais a ganar poder adquisitivo. Y cuanto más tiempo pase, más poder adquisitivo vais a ganar. Porque tendréis unos ingresos en monedas fuertes, que serán esos dividendos que iréis cobrando, que cada vez serán mayores. Y esto es así porque, como os decía, tenéis que ver a la vez como una pareja la hiperinflación de Argentina y la devaluación del peso argentino, porque son una pareja que va siempre junta. Fijaros que si miramos las cifras en dólares, la cotización ha subido un 5% y además hemos cobrado un dividendo del 4%. La suma de las dos cosas es el 9%, y eso como cifra es muy inferior a la inflación de Argentina del 30% que estamos suponiendo en este ejemplo. Pero el dólar se ha revalorizado respecto al peso. Y por eso con una rentabilidad que parece baja si la miramos en dólares, euros o libras, vosotros ganáis mucho poder adquisitivo por la devaluación del peso. Otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que con todos los dividendos que vayáis cobrando en dólares, euros y libras, y que cada vez serán más, estáis como ampliando ese límite que tenéis para comprar divisas todos los meses. Porque, por ejemplo, los $40 de este ejemplo que habéis conseguido como dividendo, no los habéis conseguido comprando pesos, o sea, utilizando pesos para comprar dólares, y por tanto no están metidos dentro de ese límite de $200 al mes que tenéis en este momento. Así que a medida que vayáis teniendo más acciones de Europa y de Estados Unidos, iréis cobrando más dividendos en dólares, en euros y en libras. Y eso hará que vuestro poder adquisitivo respecto al peso argentino sea cada vez mayor, porque vuestro patrimonio en dólares, euros y libras también será cada vez mayor. En resumen, yo creo que vuestra estrategia principal de inversión debería ser esta. Primero, comprar todos los meses en lugar de solo dólares, pues dólares, euros o libras, según lo que esté más barato en cada momento con los gráficos que hemos visto. Y luego utilizar esas divisas, esos dólares, euros y libras, en comprar acciones de empresas de Estados Unidos y de Europa para invertir en ellas a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo. Como os digo, tenéis muchas empresas de estas en la base de datos que tengo en la web, y si encontráis otras, pues muy bien también. Hasta ahora no os he citado el franco suizo. El franco suizo es una moneda más fuerte y mejor que el dólar, el euro y la libra. Aquí veis un gráfico del franco suizo y el euro.
Como veis, como divisa el franco suizo es muy bueno. Pero para hacer la estrategia que os he comentado ahora, de primero comprar divisas y luego en esas divisas comprar acciones, el franco suizo tiene el problema de que las empresas suizas, al pagar sus dividendos, tienen una retención muy alta. Voy a hacer un vídeo explicando la fiscalidad de los dividendos en los diferentes países, pero de momento quedaos con la idea de que el franco suizo es una divisa muy buena, pero las empresas suizas tienen el inconveniente de que su retención por los dividendos es más alta que la de las empresas de Estados Unidos y que de la de casi todos los demás países de Europa. ¿Y qué hacer con los pesos argentinos que no podréis cambiar por dólares, euros o libras porque superaríais el límite de cambio que tenéis en cada momento? Pues algo hay que hacer con ellos y para eso os recomiendo estas dos cosas. La primera son los bonos en pesos ligados a la inflación y con un vencimiento de hasta un año o así. Os digo un vencimiento corto, hasta un año por ejemplo, porque cuanto más corto sea el vencimiento, menos riesgo corréis a la hora de variaciones de los tipos de interés y de la inflación. Y también tendría en cuenta acciones de la bolsa argentina a medio plazo. Me gustaría recomendaros también comprar acciones de empresas argentinas a largo plazo, como acabamos de ver con las empresas de Europa y Estados Unidos. Pero por desgracia creo que en la bolsa argentina de momento es mejor seguir invirtiendo a medio plazo y el dinero que añadáis que no podéis invertir en empresas de Europa o Estados Unidos por el límite de compra de divisas que tenéis. En la bolsa argentina lo querías comprar acciones de las empresas de los sectores más rentables que tenéis, que he visto que tenéis allí, como alimentación, inmobiliarias, industriales o eléctricas, y que en algunos plazos de tiempo dan unas rentabilidades medidas en pesos que están bastante bien, aunque sin restarles la inflación. Entonces estas empresas argentinas las procuraría comprar en momentos de caídas fuertes de la bolsa y las iría vendiendo a medida que puedes comprar más divisas con ese dinero, o cuando llegue algún momento de euforia en la bolsa argentina y suba mucho, pues ahí iría vendiendo poco a poco en esa subida. Ojalá el peso argentino se convierta lo antes posible en una moneda fuerte. Y no solo no tengáis ningún límite para comprar dólares, euros o libras, sino que ni siquiera queréis deshaceros rápidamente de vuestros pesos. E incluso que los no argentinos queramos comprar pesos para invertir en empresas argentinas. ¿Y qué tiene que pasar para que suceda esto? Pues os voy a contar algo de España que creo que viene al caso. España es un país turístico, entonces, cuando llegan las elecciones, lo normal es que los políticos de todos los partidos digan que van a tomar medidas para atraer turistas de calidad, como si eso fuese la gran solución para los españoles. Luego los que ganan pues no hacen nada realmente útil para atraer esos turistas de calidad que llaman. Pero centrándonos en lo que os quiero contar ahora, que creo que tiene relación con Argentina, lo que yo pienso al leer a estos políticos es que lo que hay que hacer para cambiar realmente las cosas en España y mejorar todo mucho, no es atraer turistas de calidad, sino fabricar turistas de calidad. ¿Y qué es fabricar turistas de calidad? Pues es cambiar el sistema político y económico que tenemos para enriquecer a los españoles con un nuevo sistema y que seamos los españoles esos turistas de calidad que vayamos a otros países porque tengamos tiempo y dinero para hacerlo. ¿Y cómo se cambia el sistema político para enriquecer a los españoles, a los argentinos y a los de todos los demás países? Pues eso lo cuento en los demás vídeos, pero aquí os dejo una idea que me parece fundamental. Los políticos que de verdad quieren cambiar las cosas, para que a vosotros os vaya bien de verdad, no os tienen que decir qué van a hacer para arreglar la economía argentina, sino qué van a hacer para enriqueceros a vosotros, los argentinos de la calle. Porque la economía argentina o la economía española de cualquier otro país, pues son entes ambiguos e indefinidos que se utilizan para despistar, confundir y mantener las cosas igual de mal que hasta ahora. Nos quieren creer que primero hay que enriquecer a Argentina como una especie de ente abstracto y que una vez que consigan hacer eso, pues esa riqueza de alguna forma que no se sabe cómo irá cayendo hacia la gente de la calle. Pero eso lo llevan diciendo toda la vida y nunca pasa, porque las cosas funcionan al revés. Un país rico de verdad es un país en el que sus habitantes son ricos. Así que los políticos que quieran arreglar las cosas de verdad en Argentina, lo que os tienen que decir es qué van a hacer para enriqueceros a vosotros lo más rápidamente posible. Y cuando vosotros, los argentinos de la calle, seáis ricos, será cuando el resto del mundo diremos que Argentina es un país rico. Y ya para acabar, como os he dicho antes, pues si hay alguna particularidad de Argentina que no trata en este vídeo que queréis que trate, pues por favor escribidme a invertirenbolsa@invertirenbolsa.info, me contáis lo que sepáis de este tema que queréis que trate, lo investigo y os doy mi opinión. Y lo mismo que os digo para Argentina, os digo a los que seáis de México, Chile, Perú, Colombia o cualquier otro país de Latinoamérica. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.